Juan capítulo 19, versículo 38. Juan 19, 38. Por la providencia de Dios, hoy vamos a estar dentro del pasaje que nos corresponde de Juan, mas sin embargo hablando específicamente por lo que es el Día del Padre. Dios en su bondad nos va a permitir tener las dos cosas en un solo texto. Juan 19, 38 es el tema número 95 de la serie de Juan y se llama Los hombres que queremos ver. Los hombres que queremos ver. Leemos, dice así. Después de todo esto, hablando de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar. Nuestro deseo y nuestra oración hoy es, Señor, sentarnos a sus pies a poder escuchar su palabra. Olvidarnos de los afanes que nos preocupan todos los días y sentarnos a sus pies a escucharle. Háblenos, por favor. Háblenos porque necesitamos que usted nos indique cómo debemos vivir. Su lámpara, su palabra es lámpara a nuestros pies. Le pedimos, Señor, que nos ayude y nos bendiga. Tome este tiempo en sus manos, fortalezca el corazón de cada varón y de toda la iglesia en general. Gracias por su misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy que estamos celebrando, hermanos, justamente el Día del Padre, y en la historia tenemos a dos varones que obviamente por ser judíos esperaría que ellos sean padres. ¿Quiénes son? A José de Arimatea y a Nicodemo. ¿Ok? Hoy en día, hermanos, en las iglesias de Cristo, hablando de manera general, se está viviendo en muchos sentidos crisis, en el sentido de que miles de hombres que congregan en las iglesias, que asisten a las iglesias, no están enfrentando activamente el desafío de ser un discípulo de Jesús. No están mostrando activamente la fe que ellos dicen profesar o profesan tener. Son hombres que quieren vivir dentro de la iglesia como en un limbo, o sea, ni para un lado ni para el otro. No son mundanos, por decirlo así, pero tampoco se quieren llegar a comprometer como verdaderos cristianos y vivir la fe. Ellos quieren ser creyentes, pero sin el deseo de un compromiso. Y esto, hermanos, entre muchos de los problemas que ha traído a la iglesia, uno de ellos es que las mujeres, con todo el amor y respeto que merece a la mujer, pero al soltar el hombre el timón, muchas mujeres han tenido que salir a tomarlo. Y yo no estoy en contra de que las mujeres sirvan al Señor, lo veo en la Biblia.
pero preeminentemente debería ser un lugar para los varones. Nosotros necesitamos ver a estos hombres, porque creo que muchos de nosotros los varones nos podemos identificar con ellos, porque ellos también al inicio tenían un miedo de comprometerse, un miedo de tomar, por decirlo así, el toro por los cuernos, un miedo de mostrar verdaderamente que ellos eran discípulos de Jesús, pero finalmente ellos fueron impactados por Cristo. Y hoy vamos a estar aprendiendo, hermanos, para que nosotros podamos saber cómo son los hombres que Dios quiere que tengamos. Y para el resto de la iglesia, para los que son en este lugar mamá, o bueno, las mujeres en general, o los que son hijos que no tienen, que no son padres, lo que quiero que ustedes entiendan es cómo Dios quiere que sean los varones para que ustedes sean instrumentos de oración por aquellos hombres que tenemos a nuestro alrededor. Porque todos conocemos hombres que quisiéramos verlos más comprometidos con el Señor, ¿sí o no? Todos conocemos hombres, de repente su esposo o su papá o un tío, el vecino, que nosotros quisiéramos verlo ahí verdaderamente en la obra. Verlo allí trabajando para el Señor. Tenemos dos hombres, a José de Arimatea y a Nicodemo. Si revisamos los historiales de estos dos hombres a lo largo del Evangelio, estos eran discípulos de la secreta. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Cristianos de la secreta. ¿Qué quiere decir? Exactamente. Hombres que dicen ser seguidores de Cristo, pero que a final de cuentas andan medio camuflados, como que no quieren darse mucho a notar en el círculo donde están. Usualmente, y la gran mayoría de las veces, es a final de cuentas temor, que es lo que les estaba pasando a José y a Nicodemo. Ahora, ¿quién era José y quién era Nicodemo? José provenía de un lugar llamado Arimatea. Arimatea no es el apellido. Sé que suena como José de Arimatea, como de repente un apellido, pero no. Arimatea es un lugar. No se sabe exactamente dónde, hay ciertas conjeturas. Lo cierto es que estaba dentro de Judea y al parecer José ya no vivía en Arimatea porque en Jerusalén se había comprado su sepulcro. El sepulcro donde fue enterrado nuestro Señor Jesús le pertenecía a José. Era el lugar que él había preparado para sí mismo, para que el día que él muriera, allí lo pusiera. José también era una persona rica. Era un hombre rico, nos dicen los demás evangelios. José se menciona en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, en la sepultura de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos varios datos sobre él. Era una persona rica. Los sinópticos también nos dicen que era una persona, escuche bien, devota a Dios. Interesante porque lo califican como devoto a Dios, mas sin embargo con respecto a Jesús, ¿cómo era? Como oculto, como en lo secreto. Claro, él presentaba sus sacrificios en el templo, él hacía todos los rituales que correspondían a un buen judío, pero a la hora de mostrarse como discípulo de Cristo, ahí le ganaba el temor. Vea qué interesante, los evangelios lo catalogan como un varón justo y bueno. Creo que muchos de nosotros pudiera pensar que con calificativos así, usted sabe que la sociedad te catalogue a ti como alguien justo y bueno, más de uno puede decir, pues yo tengo comprado el cielo ya. Yo ya tengo el pase al cielo. Sí, no soy tan malo como Barrabás, no soy tan malo como, y ponemos ejemplos. Sin embargo, hermanos, el ser bueno y justo ante la sociedad no lo convertía en un buen cristiano. Hermano, no se necesita ser cristiano para ser una persona recta ante la sociedad. Conocemos gente que es, hablando humanamente, bastante recta, ¿sí o no?
y no son cristianos. No son cristianos. Pero el hecho, hermano, que tú seas justo y recto no te asegura la entrada al cielo. Si José de Arimatea, con toda su devoción a Dios, con toda su justicia, con toda su bondad, él moría antes de creer en Jesús, ¿a dónde iría a dar? Al único lugar donde pueden ir los hombres que rechazan a Jesús, al infierno. José de Arimatea era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era, hermano, la cúpula, la máxima autoridad religiosa entre los judíos. O sea, no había, hablando de la parte religiosa, nadie más importante que los miembros del Sanedrín. Ellos eran los más. Es como ahora, qué sé yo, hablando en nuestra cultura peruana, ser parte de, ¿cómo es que se llama? De los cardenales, ¿no? Que es en la religión católica, los de arriba, ¿cierto? Él era algo así. Incluso cuando el Sanedrín se reunió para condenar a Jesús, nos dice que José de Arimatea no estuvo de acuerdo. Quizás él se opuso en la votación. Por el otro lado tenemos a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era compañero de José en el Sanedrín también. ¿Dónde se nos menciona a Nicodemo? En Juan. Juan es el único que menciona 3 veces a Nicodemo. La primera ocasión, ¿cuándo fue? En el capítulo 3 de Juan, cuando él se le acercó, ¿cuándo? En la noche, para que nadie supiera que él estaba hablando con Jesús. Y fue a este el que Jesús le dijo, para ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es a este Nicodemo. Él era también miembro del Sanedrín, tenía una posición muy alta. Incluso el Señor lo llamó el maestro de Israel. Parece que este Nicodemo no solamente era uno del Sanedrín, sino que era uno de los más altos, hasta el punto de ser llamado el maestro de Israel. Sin embargo, Jesús también lo acusó de no poder entender las Escrituras. Jesús lo acusó, por decirlo así, de no entender lo que las Escrituras querían decir. En la segunda ocasión, cuando se menciona a Nicodemo, es cuando los judíos determinan matar a Jesús. Y Nicodemo defiende a Jesús. No, nosotros no hacemos así. ¿Cómo lo vamos a condenar sin haberlo juzgado? Y todo el mundo se le fue en contra a Nicodemo. Ahora, tenemos a estos dos hombres que por miedo a los judíos, nos dice Juan, ellos no mostraban abiertamente que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué tenían miedo a los judíos? Porque los judíos habían dicho que cualquier hombre que siguiera a Jesús, ¿sabe lo que le iba a pasar? Lo iban a expulsar de la sinagoga. Y cuando vimos esa parte, aprendimos que expulsar de la sinagoga no era simplemente prohibirle el ingreso al lugar donde ellos aprendían la ley. No, ser expulsado de la sinagoga significaba, hermano, básicamente que te mataban socialmente hablando, te mataban de entre los judíos. Ya no ibas a ser reconocido como una persona honorable, ya no ibas a ser reconocido como una persona parte del pueblo, ya ni siquiera te iban a hacer negocios contigo, ya no te iban a vender. Si tú ibas a la bodega ya te decían, no hay. Para ti, no hay. Eran mal vistas las personas expulsadas. Sus familiares les daban la espalda. Sufrían, hermano, las personas que eran expulsadas de la sinagoga, básicamente se volvían extraños dentro de su propia familia. Y los judíos habían dicho que cualquiera que siguiera a Jesús iba a ser expulsado.
Y aquí tenemos a estos dos hombres, que no son cualquier hombre, son de los más altos. Una traición, piensa en el Sanedrín, una traición de un judío o de un miembro del Sanedrín, ¿cuál es peor? Iba a ser peor para José y para Nicodemo que para cualquier judío que siguiera a Jesús. Lo que podemos ver con José y con Nicodemo es que ellos admiraban hasta cierto punto al Señor Jesús. Todavía no podemos decir que ellos tenían una fe auténtica, una fe real. ¿Por qué? Porque todavía los gobernaba el miedo. Todavía estaba en ellos ese entiendo que Jesús es alguien diferente, es alguien extraordinario, pero no me atrevo a dar ese paso. Porque si yo me comprometo más con el Señor, voy a comenzar a perder. Y ese es exactamente el mismo miedo que gobierna a muchos varones para no comprometerse más con el Señor Jesús. Usted, hermano, a los varones nos ve de repente fuertes y usted puede ver a su esposo de repente hasta refunfuñón y todo. Pero por dentro, le puedo asegurar que puede estar llevando un temor terriblemente grande. ¿Qué pasa si me comprometo con Cristo y ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía en mi trabajo, porque ahora Cristo me va a pedir honestidad, y mis ingresos económicos se me van a venir a pique? ¿Qué pasa? Mi familia es de tal religión de años y años y años, y yo llego diciéndole que me convertí al cristianismo, me van a desheredar. ¿Qué pasa si a mí me gusta hacer esto, pero cuando me acerque a Cristo lo voy a tener que dejar de hacer porque a Dios no le agrada? Y hermanos, ese es un temor que está impidiendo que muchos, y hablando acá de varones, aunque es un temor general de la humanidad, les impide acercarse, tomar un compromiso verdadero y serio con el Señor. ¿Conoce usted, hermano, personas que están viviendo situaciones similares? José y Nicodemo podemos ver que ellos entendían que Jesús era una persona extraordinaria. Ciertamente para ser seguidor, aunque sea en lo secreto, ellos no creían que Jesús era cualquier maestro. Todavía de repente no entendían la magnitud de quién era ese hombre, pero ciertamente lo veían como alguien completamente diferente a todos los demás. Ellos todavía, ciertamente podemos decir, no entendían lo de la resurrección y lo de la redención, porque si ellos hubieran entendido que Jesús tenía que resucitar, no se hubieran preocupado tanto por el cuerpo de Jesús, porque a los 3 días tenía que levantarse. Aunque todo esto se cumplió todo esto se sucedió para que se cumpliera la Escritura. Ellos reconocían en Jesús a alguien diferente. Como muchos varones pueden decir, yo sé que Jesús es alguien diferente, pero todavía no llegan a enfocar. Usted ha visto, hermano, cuando uno agarra una cámara y la cámara no llega a enfocar completamente, tú ves la figura pero borrosa, sabes que está ahí, tienes alguna idea de su forma, pero no logras ver en detalle cómo es la figura. Hasta que la cámara finalmente comienza a hacer el lente para atrás, adelante, hasta que finalmente enfoca. Muchos varones están allí desenfocados todavía, viendo pero como que no viendo. ¿Les agrada venir a la iglesia? Claro que sí. Es más, hay un compromiso en ellos de venir a la iglesia, pero temen dar el siguiente paso. Ambos, José y Nicodemo,
perdieron la oportunidad cuando Jesús estaba con vida de honrarle, por miedo a perderse a ellos mismos. Acompáñenme por un momento a Mateo 16, 24. Deje marcado Juan. Mateo 16, 24. Vea lo que el Señor nos dice sobre aquellas personas que temen dar ese paso. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, como José y Nicodemo al inicio, todo aquel que quiera, no, yo no voy a arriesgarme porque otros me van a ver mal, porque voy a perder mucho. No, todo aquel que quiera guardar su vida, ¿qué dice Jesús? La perderá, porque terminará rechazando al único autor de la vida. Pero vea lo que dice: todo aquel que pierda su vida por causa de mí, todo aquel que le interese más amarme y seguirme antes de que lo que le pueda suceder, ¿qué va a pasar? Va a hallar verdaderamente la vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase el mundo entero? Jefes de la sinagoga, miembros del Sanedrín, ricos, personas buenas, devotas a Dios. ¿De qué servirá el hombre que gane el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La situación inicial de José y de Nicodemo no era nada buena. Ser un cristiano de la secreta es lo mismo que no ser un cristiano. Es cierto, estás un pasito más cerca de llegar a la verdadera fe. Pero a final de cuentas, hermano, el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo del Señor. La exigencia está dada. Nadie pretenda decir: yo voy a ser discípulo del Señor, pero me mantengo ahí en lo oculto. Que mis amigos no se den cuenta, que mis compañeros de trabajo no se den cuenta. Hermano, no podemos vivir ese tipo de cristianismo. Lo curioso, regresemos a Juan, lo curioso es que algo sucedió en el corazón de José y de Nicodemo, que ellos cambiaron. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tenemos antes antes de que José y Nicodemo llevaran el cuerpo de Jesús a la tumba? ¿Qué suceso pasó para que después José y Nicodemo los viéramos activamente mostrando su fe? La cruz del Señor. Mientras Jesús estuvo con vida, ellos como que se estuvieron de lejos, atrás, viendo a Jesús así como a lo lejos. Pero la cruz lo cambió todo para estos dos hombres. La cruz cambió absolutamente todo lo que ellos podían entender sobre Jesús. A tal punto, hermano, que la cruz hizo que estos hombres enfrentaran su miedo, hizo que estos hombres enfrentaran el pavor que les podía dar los judíos y dijeran: no, el cuerpo de nuestro Señor no lo podemos dejar en una cruz. Es la cruz la que cambia la vida de los hombres. Es cuando tú estás verdaderamente consciente de quién es Jesús. No como un personaje histórico, sino como aquel que derramó su vida por ti. El que dio su vida para rescatarte. Donde tú puedes entender
que más vale la cruz que este cuerpo. Más vale Jesús que yo. Ahí es donde yo me puedo negar a mí mismo, cuando yo entiendo que mi vida no es lo de mayor valor en este mundo, sino que es Cristo. Y si no estoy con Cristo, no vale la pena nada en esta vida. Es la cruz la que transforma la forma de ver de estos hombres, de ser cristianos de la secreta a pasar adelante y mostrarse al mundo que ellos sí son discípulos del Señor. Nos dice ahí en Juan, en el versículo 38, que José de Arimatea, ¿qué hizo? Fue a hablar con Pilato. Ahora, eso tiene muchas implicaciones. Al salir José de Arimatea a hablar con Pilato, ¿usted cree que los judíos se iban a enterar? Por supuesto. En primer lugar, ya se estaba ganando un gran problema con los judíos porque estaba mostrando que él era seguidor de Jesús. ¿Para qué quieres el cuerpo de Jesús para enterrarlo y me vas a decir que no eres seguidor? ¿Quién se gana un problema gratis? No. Ya, hermano, al hacerlo, ya estaba en problemas con los judíos, pero no solamente con los judíos. Jesús, ¿por qué fue acusado oficialmente? ¿Cuál fue el cargo oficial contra Jesús? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la acusación? Mentirosa, pero acusación que le hicieron a Jesús. Que él se había declarado rey. Que él se había constituido a sí mismo rey, y eso es traición al Estado romano. Jesús fue crucificado como si fuera un traidor de Roma. ¿Y ahora tú llegas a pedir el cuerpo del traidor? ¿Cómo crees que te iba a ver Roma? Como otro traidor, como el seguidor de un traidor. José no solamente se estaba ganando problemas con los judíos, también con Roma. Y todavía, ¿a quién le fue a pedir el cuerpo? Marcos nos dice que él fue osadamente, valientemente. Porque, hermano, ¿sabe lo que hacía Roma con los crucificados por traición? Roma no entregaba los cuerpos, ya lo dijimos la semana pasada, los dejaba ahí crucificados hasta que se pudrieran, hasta que se los comieran los animales, como una advertencia para todo el pueblo: mira lo que le pasa a los que nos traicionan. Como dijimos la semana pasada, hermanos, José de Arimatea, exponiendo su vida por recuperar el cuerpo de Jesús, y nosotros no podemos soltar la cobijita caliente los domingos en la mañana. Estamos muy lejos, creo que, del sacrificio aún de este hombre. Y quiero que note que este hombre, al inicio, ¿cómo fue catalogado? Como un miedoso. Pero Marcos ahora nos dice que salió osadamente. La cruz lo cambió. José de Arimatea, nos dicen los demás evangelios, que él también puso las telas de lino. Los muertos se envolvían en tela, no es como nosotros le ponemos su ropa al muertito, lo metemos en el cajón y ahí nomás. No, los judíos envolvían en telas, algo así como vemos las momias, pero ellos no momificaban. No era un proceso de momificación, pero sí lo envolvían en telas. Ahora, lo curioso es que Juan nos dice qué tipo de tela era. Lino. No se usaba lino para envolver a cualquier persona. El lino era la tela más cara que existía en ese tiempo. Y se usaba para envolver a los grandes hombres. Aún a través de las envolturas, José de Arimatea estaba mostrando que él veía a Jesús como un grande, como una persona completamente diferente a los demás. Y también José de Arimatea fue más allá.
Porque el sepulcro donde fue colocado nuestro Señor Jesús era de la propiedad de Él. Dice que era un sepulcro nuevo y labrado. Esto, hermanos, significa que en medio de la piedra, José de Arimatea contrató gente para romper la piedra. No era una cueva natural. Rompieron piedra hasta hacer el espacio suficiente para hacer una tumba familiar. Porque no era para un solo muertito. Era una tumba familiar. ¿Qué es más barato? ¿Meter un cuerpo en una cueva que la naturaleza hizo o que tú mandes a hacer la cueva? Era mucho más caro mandar a hacer un sepulcro que tener una cueva natural. La cueva o el sepulcro que José de Arimatea había hecho para sí mismo, hermanos, un rey se sentiría contento de ser sepultado allí. Recuerde que José era muy rico. Si hubiera muerto el rey y nada más hubiera estado esa tumba, nadie se hubiera ofendido por meter a José, al rey de Israel en esa tumba, porque era una tumba a uno. Él la había hecho para sí. Pero ahora que niega su vida, también puede negar sus bienes. Ahora que entregó su vida a Cristo, ¿se cree que tiene algún problema decirle, Señor, si mi vida te pertenece, lo que tengo también? Ahí tenemos que estar alerta cuando no queremos ni siquiera dar nuestras cosas para Cristo. Posiblemente puede ser que nuestra vida no le esté perteneciendo tampoco. José de Arimatea dio el sepulcro. ¿Y Nicodemo qué hizo? Aquel temeroso Nicodemo que vino a Jesús de noche, que no quería que nadie lo viera. Luego, ¿con qué se presentó? Con 100 libras de mirra y aloe. ¿Sabe cuánto es eso en kilos? Entre 32 a 34 kilos de mirra y aloe. Hermano, los judíos para enterrar a sus muertos siempre usaban mirra y aloe. Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente era que era una cantidad exagerada. Que en la Biblia, las veces que se ha utilizado grandes cantidades de aloe y mirra para sepultar un muerto, era cuando sepultaban a los reyes. ¿Qué estaba queriendo decir Nicodemo con eso? Nicodemo, hermano, también se estaba metiendo en problemas, igualito con los judíos, igualito con los gentiles. Pero él ya no podía permanecer en secreto. Él tenía que honrar al Señor. Estos dos hombres, hermanos, ahora tenían que mostrar su fe. A ellos, hermano, ellos prefirieron en ese momento amar al Señor. Es curioso. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? En sus casas, por miedo a que los agarraran. José y Nicodemo, cuando ya no tenían nada que ganar, ya había muerto Jesús. Final de cuentas, si querías quedar bien con Jesús, ya pasó el tiempo. Ya estaba muerto, hablando humanamente, ¿no es cierto? Ya no tenían nada que ganar, lo único que te ibas a meter era en problemas. Pero mientras los discípulos estaban escondidos, José de Arimatea y Nicodemo salieron al frente. Ellos entendieron que la fe tiene que mostrarse en las obras. Tú no puedes decir que amas al Señor y no mostrarlo a través de tus obras. Ese es el mensaje de Santiago, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te llegaré a mostrar mi fe, pero a través de mis obras. Claro, es como la esposa cuando el esposo le pasa diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, pero la hora es la hora, cuando es tiempo de ayudar, cuando es tiempo de hacer las cosas, no quiere hacer nada. ¿Cuánta fe le va a tener la esposa a las palabras del esposo? Ninguna. Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Cuando toca hacer el sacrificio, allí hay que estar.
¿Sabe qué es lo más importante, hermanos? Que José y Nicodemo se probaron a sí mismos que ellos sí eran discípulos del Señor. Hermano, usted le puede enseñar, usted puede hacer obras que puedan engañar a todo el mundo, pero lo más importante es que usted en su conciencia sepa que está siguiendo verdaderamente y activamente al Señor. Que su fe es viva y verdadera. Que el temor no lo está paralizando. Y si, varón, a usted el temor lo está paralizando, es tiempo de tomar una decisión. Porque en el limbo nadie puede vivir. Alguna vez el Señor reprendió en Apocalipsis cuando le dijo a la iglesia: ojalá fuerais o fríos o calientes, pero por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca. Hermano, no se puede estar allí como que quiero, pero al mismo tiempo como que no quiero. No se puede estar allí. José de Arimatea y Nicodemo terminaron honrando al Señor. Es cierto, ellos hasta ahí no entendían mucho de lo que es el Señor Jesús. Ellos no entendían la resurrección, no entendían muchísimas cosas, pero ya comenzaban a tener una fe viva y verdadera. La fe, hermano, no es solamente para ciertas personas. No es que para que yo comience a hacer las cosas por el Señor, primero tengo que pasar 40 años estudiando en la iglesia. No, hermano. Aunque todavía no entiendas un montón de cosas, si tu compromiso está con el Señor, ya puedes comenzar a mostrar tu fe. Le hago una pregunta. Según tus obras, según lo que cuando Dios te demanda hacer, tú así reaccionas, sea que hagas caso o no hagas caso a lo que el Señor te dice. Medita en cómo vives para el Señor, qué haces por el Señor, y ahí vas a tener una gran respuesta, dónde y cómo está fundada tu fe. Puedes tener un indicador muy serio de qué tan caliente es tu fe por el Señor, o si más bien estás cayendo como en un témpano de hielo y te estás enfriando. Hoy el propósito del Señor es que nosotros demos ese paso. El propósito del Señor es que nosotros vayamos a... El propósito del Señor es que nosotros le obedezcamos, tomemos el compromiso de seguirle, así nos metamos en los problemas con quien sea. El pastor Charles Stanley lo hemos escuchado varias veces diciendo: hazle caso a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. A los varones que están acá yo los desafío, pero a todos los demás, aparte que esto es perfectamente aplicable para usted, pero quiero pedirle un gran favor. Hombres como José y como Nicodemo son los que la iglesia necesita ver. Cierto, un día estuvieron en temor, pero no permitieron que el temor los paralizara. Necesitamos orar por este tipo de hombres. Por favor, le quiero pedir a toda la iglesia que en todos los tiempos de oración que usted tenga, ore por los varones de esta iglesia, para que nos levantemos, para que tomemos el lugar donde nos corresponde estar, para que ya no seamos temerosos, para que ya no vivamos con ese que quiero, que no quiero, sino que tomemos la rienda de lo que Dios nos ha dado. Oremos, ore por su padre, ore por su esposo, ore por sus hijos, para que un día cuando ellos sean padres, sean verdaderos varones. Ore por los varones que usted conoce, conversos o inconversos, para que un día lleguen verdaderamente a expresar la fe suya y que el temor no sea un obstáculo. Recordemos que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros.
Así que aunque el ejemplo que hoy estoy dando es de 2 varones, pero toda la iglesia se tiene que comprometer. En algún día, tu esposo, o el varón que tienes a tu costado, o el, no sé, cualquier persona que sea varón, tú lo puedas ver como José y como Nicodemo, creciendo en su fe.